Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio con nosotros en el Amanecer del Cine. Mi nombre es Mafe, mucho gusto. A todos los entusiastas del cine que nos escuchan por primera vez, un saludo muy especial. Mi nombre es Diego y hoy les estaré acompañando junto con Abraham. Hola a todos, bienvenidos. Feliz nuevo año, nuevo episodio. Y Karen. Hola, feliz de estar por acá una vez más y especialmente emocionado por el análisis del día de hoy. Así es, Karen, porque en el capítulo de hoy vamos a estar analizando uno de los grandes clásicos del cine japonés de la animación y podríamos decir que el cyberpunk también, ¿no? Puede ser, Abraham, pero no nos apresuremos todavía. Como ya saben quienes nos acompañan hoy, no está de más decirles que si esta es su primera vez con nosotros y se consideran entusiastas del cine, cinéfilos o simplemente curiosos buscando una buena recomendación, nos pueden encontrar en redes sociales como El Amanecer del Cine. Eso quiere decir Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y próximamente en Substack. Y claro, si te gusta lo que escuchas, síguenos en Spotify y Apple Music. Pero bueno, adentrémonos un poco más en el episodio. Debo decir que hay un gran contraste con nuestro último capítulo, ¿no? Correcto, Karen, nuestro último episodio fue sobre K-Pop Demon Hunters, una película que impactó bastante la cultura pop desde su estreno en junio-julio del año pasado. Pero bueno, volviendo a lo que menciona Karen sobre lo diferentes que son estas películas, tiene toda la razón. El día de hoy analizamos Akira, dirigida por Katsuhiro Otomo. Un clásico imposible de perderse, especialmente para los amantes de la animación japonesa. Pero ya hubo suficiente preludio, Mafe, así que comencemos. Escuchas El Amanecer del Cine. Para introducirlos un poco en la historia, Akira se desarrolla en Neo-Tokio en el año por allá de 2019. Es una ciudad reconstruida sobre las ruinas en una enorme explosión. Nunca fue del todo explicada y cuyo eco aún resuena en un solo nombre, Akira. La película sigue principalmente a Tetsuo, un joven que tras un accidente misterioso es capturado y sometido a experimentos militares que despiertan en él poder psíquico imposible de controlar. Al mismo tiempo conocemos a Kaneda, su mejor amigo y líder de una pandilla de motociclistas, quien en un desesperado intento por salvarlo termina involucrado por revolucionario tratando de detener a Tetsuo y con él la posible destrucción total de Neo-Tokio. Akira, más que ciencia ficción, es una historia sobre poder, caos y las consecuencias de ir demasiado lejos. A mí me sorprendió cuando la vi hace años por primera vez porque me encontré con una obra muy social y sobre todo con un reflejo del Japón posguerra de los años 60. Así es, Diego, un tema que vamos a explorar con mucha más profundidad más adelante, pero ya es momento de entrar en materia y entender quién está realmente detrás de esta historia. Dirección. La dirección de Akira no puede entenderse sin hablar directamente de su director, Katsuhiro Otomo. Esto debido a que es una adaptación del manga homónimo que él también creó. Desde su concepción como producto audiovisual, Otomo únicamente consideró llevarlo a cabo si el control creativo permanecía completamente en sus manos por lo personal que sentía esta obra. Y es que la película está muy relacionada con la vida del director. A ver, Katsuhiro Otomo nació en 1954 en Japón, lo que significa que creció durante la posguerra, la Segunda Guerra Mundial para ser más exactos, y obvio, como es común, era una época marcada por fuertes conflictos sociales en su país, como manifestaciones estudiantiles y manifestaciones obreras en contra de un gobierno que buscaba estabilidad en un entorno destruido y con miedo por la famosa bomba atómica. Así, este contexto de caos social, represión política y descontento colectivo marcó profundamente la vida de Otomo y se convirtió en una fuente de constante inspiración para sus trabajos posteriores. Ustedes saben que yo soy fanático de los musicales y esto me recuerda un par de obras. En Tic Tic Boom, la obra de Jonathan Larson llevada al cine por Lin-Manuel Miranda, una de las escenas que más me gusta muestra a una productora diciéndole a un autor: escribe sobre lo que conoces. Y ténganlo ahí porque en Merrily We Roll Along, la obra de Stephen Sondheim, hay una frase que repiten un par de veces: no escribas solo sobre lo que conoces, sino sobre lo que sientes. Entonces, con estas dos frases cierro esta parte de la sección porque es exactamente eso lo que Otomo quería plasmar en Akira. Los conceptos políticos o sociales, sí, pero también las emociones, los miedos y las tensiones que él mismo vivió durante su juventud. Me sorprende la manera en que lograste meter a Lin-Manuel Miranda y un musical dentro de la conversación. Mafe, los musicales viven en cada uno de nosotros y están presentes en todos lados, lo crean
o no. Tienes mucha razón, pero bueno, la animación japonesa tiene algo muy especial y es que en la mayoría de los casos funciona como un reflejo de las emociones, momentos y situaciones ya sean relacionadas con su folclore o con un contexto histórico. Eso es totalmente cierto, aunque yo no sea tan fan de este género, es algo que se nota claramente en sus obras más reconocidas, no solo en animación, sino en el cine japonés en general. Exacto, Karen, y algo muy importante que hay que resaltar sobre Katsuhiro es que siempre disfrutó del cine y tomó influencia de él. Por eso en Akira se pueden evidenciar algunas teorías de montaje que plantea Eisenstein, especialmente en el ritmo y la tensión. Ahora bien, el director ha declarado muchas veces que él era fanático de la ciencia ficción, por tanto, al llevar a cabo su obra utilizaba este género para tratar sus inquietudes sociales, políticas y humanas sin ser tan directo o incluso aburrido. Y por eso, finalmente llegamos a Akira, una película cuya historia, aunque futurista, resulta muy cercana a cualquier situación actual. Y vamos, que fue hecho en 1982. Así que, sin profundizar demasiado porque eso lo hará Mafe cuando hable del guión, Otomo plantea cómo la humanidad se pierde cuando las civilizaciones se destruyen a sí mismas desde adentro hacia afuera. Una idea que, como ya les dije, está profundamente conectada con sus vivencias en el Japón de los años 60 y especialmente con la sensación constante de inestabilidad que marcó esa época. Sin embargo, es bastante claro al ver la película que Otomo no toma partido por ninguno de los frentes encontrados en las civilizaciones, sino que los critica a todos por igual, independientemente de su rol dentro de ellas, dejando de lado la típica trama de buenos contra malos y aferrándose a la idea de que nadie resulta vencedor al final. La visión que tuvo este director para Akira puede ser controversial, yo sé, pero sin duda es un factor importante que permitió que la obra llegara tan lejos como lo hizo y representara a muchos de los que la ven. Lo curioso y fascinante a la vez es que lo logró a través de la ciencia ficción y eso muy pocas veces pasa o funciona como se espera. Y creo que eso es lo que más me llama la atención de la visión de Otomo, que no te ofrece respuestas fáciles. No hay un bando claramente correcto ni una solución clara. Todo se siente incómodo, caótico y muy humano. No es una historia que te diga qué pensar, sino que te obliga a cuestionar todos los actores dentro de ese mundo, desde el gobierno hasta los revolucionarios, un poco como sucede en la vida real. Exacto, y para mí eso hace que Akira sea tan poderosa, porque aunque esté envuelta en ciencia ficción, lo que plantea se siente muy real. Es una película que incomoda, que confronta y que no busca tranquilizar al espectador. Y justo ahí, Karen, es donde la dirección conecta directamente con la historia que se está contando. Porque toda esa visión, toda esa crítica y ese caos que plantea Otomo no se quedan solo en lo visual, sino que se sostienen y se desarrollan desde el guión. Exacto. Para hablar más de eso con profundidad, ahora sí, vamos a darle paso a Mafe. Guión y desarrollo de personaje. Adentrémonos en materia de guión. Akira cuenta con una característica muy presente en el cine oriental. Su historia funciona como un reflejo directo de la sociedad y como una crítica fuerte a lo que representan los distintos grupos extremistas dentro de una ciudad caótica y atravesada por la violencia. Y esto es clave, porque prácticamente todas las interacciones entre los personajes, si no es que todas, están vinculadas por un acto de violencia. Dentro de esta historia nos enfrentamos a varios grupos muy claros: los militares, las pandillas juveniles, los fanáticos y el consejo gubernamental. Y de alguna manera un quinto grupo que son los niños o los niños ancianos, como yo les diría. Cada uno de estos grupos representa una pieza de este nuevo mundo que vemos en Neo Tokio. Y aunque la película presenta estas críticas de una forma bastante directa, para mí una de las más fuertes y una de las razones por las que Akira sigue siendo tan vigente hoy tiene que ver con algo que podríamos llamar el cinismo del cyberpunk. Este mismo cinismo lo vemos en historias como Blade Runner o The Matrix, una crítica constante a una sociedad llevada al límite donde las élites, en su desesperado intento por reconstruir una metrópoli de alta tecnología, terminan colapsando bajo el peso de su propia avaricia. Mientras tanto, una juventud cansada se levanta, incluso si eso significa apoyar a la destrucción total del sistema. ¿Les suena familiar? No lo sé. Con esta idea en mente, Akira es una historia profundamente rodeada por la juventud. Los niños psíquicos son personajes que no han conocido otra vida que no sea la de un experimento, utilizados en beneficio del poder militar y gubernamental, vistos como armas. Sin embargo, al mismo tiempo, la película los representa como seres frágiles, casi patéticos, a pesar de su enorme poder. En el fondo son inocentes en un mundo que los ha abusado y alterado a su conveniencia. Por otro lado, tenemos a los revolucionarios y a los seguidores del culto de Akira,
quienes reconocen a esta entidad como una especie de dios que regresará para destruirlo todo y devolver al mundo a las cenizas. Esto me hace pensar en una sociedad tan violenta y desgastada que rompe por completo con la lógica y la tecnología y decide mirar hacia algo más grande que ella misma, como una única forma de escapar a una realidad desesperante. Y por último, tenemos a las pandillas juveniles, más específicamente a la pandilla de las cápsulas. Para mí, este grupo es un elemento clave para mostrar cómo este mundo toma a los niños, les arrebata la inocencia y los corrompe. Algo muy interesante es que el gobierno se muestra constantemente escandalizado y repulsado por la violencia de la juventud y por el caos de la ciudad, sin reconocer que todo es un reflejo directo de su propia avaricia y hambre de poder. La diferencia es que mientras ellos usan trajes y ocupan puestos importantes, estos chicos no tienen otra opción más que vivir dentro de esta realidad que les tocó vivir, encontrando en la violencia una forma de protección dentro del caos. Akira es una historia donde la autoridad es algo en lo que no se puede confiar, y donde el poder, cuando cae en las manos equivocadas, genera consecuencias catastróficas para todos. También nos muestra cómo la deshumanización de niños y jóvenes es utilizada por los más poderosos para crear armas que, irónicamente, terminan siendo usadas contra esa misma juventud. La corrupción, que es un tema que atraviesa toda la historia, se ve claramente en la escena del personaje que financia el grupo revolucionario. Incluso cuando Akira está resurgiendo y la ciudad está a punto de ser destruida, lo vemos aferrarse desesperadamente al dinero, aún estando al borde de la muerte. Es en ese momento cuando entendemos que aunque decía luchar por los niños, en realidad siempre estuvo persiguiendo su propio beneficio. Para mí, esa escena es una de las más representativas de la película porque deja claro que la avaricia y el interés personal estuvieron presentes desde el inicio, sin importar el colapso de la ciudad ni las consecuencias de haber jugado con un poder que no comprendían. Y para cerrar, algo que me parece muy interesante es el detalle de los Juegos Olímpicos. La historia se desarrolla en 2019, con un evento de esta magnitud a punto de suceder en una ciudad completamente caótica. Esto nos muestra una disonancia muy clara entre la realidad y la imagen que se quiere proyectar hacia el exterior. Mientras Neo Tokio se desmorona, las autoridades están más preocupadas por demostrar poder, estabilidad y progreso, cuando en el fondo su interés es principalmente económico. No se está cuestionando el desastre social que los rodea, sino viendo una oportunidad. Y aunque pueda parecer un detalle menor, creo que es una forma muy poderosa de mostrar cómo, incluso en medio del colapso, el sistema sigue priorizando la apariencia sobre la humanidad. La verdad es que es una historia bastante compleja. Creo que no fui el único que vio la película a una edad más joven y no entendió del todo lo que estaba pasando, pero al volver a encontrarme con ella, fue como abrir una nueva perspectiva. Exactamente, Diego. Esta historia fue muy distinta para su época. Los años 80 fueron un momento en el que empezamos a ver con más fuerza una visión del futuro marcada por la tecnología, y aún así el impacto de esta película fue algo que recorrió el mundo. Y ¿saben qué? Tiene muchísimo sentido, porque como decía Mafe, el contexto histórico y la nueva Guerra Fría impulsaban precisamente esa preocupación por la tecnología y el poder que venía con ella. Ahí es donde todo empieza a encajar mucho mejor. Eso es algo que de verdad me encanta de esta historia, porque no se queda atrapada en un solo hilo narrativo, sino que incluso hoy, en 2026, todavía podemos vernos reflejados en ella. Bueno, y muy de la mano con esta historia claramente está la animación, con un estilo tan icónico y representativo de Otomo que muy rara vez podemos apreciar en la animación actual. Diseño artístico. Esta película, como lo hemos ya mencionado reiteradas veces en este episodio, fue una película que revolucionó el mundo de la animación y de las películas anime. ¿Por qué? Porque tenemos referencias anteriormente como Astro Boy entre los 60 y 70, luego directores como Hayao Miyazaki con El huevo del ángel o otras películas también de anime como Náusica del Valle del Viento. Sin embargo, ninguna representó un reto como lo planteó Otomo en esta película de Akira. Ciertamente, Akira está planteada en una ciudad futurística llamada Neo Tokio y gran parte de su historia transcurre en la noche, lo que representó, por supuesto, el enorme desafío que vengo explicando. Para los animadores de la época existía este reto porque la paleta de colores disponible en el cine de finales de los 80 no era suficiente para transmitir esa atmósfera oscura, urbana. De esta limitación, el equipo de producción tomó una decisión inédita: crear 50 colores nuevos diseñados exclusivamente para Akira. Estos tonos
no existían en los catálogos comerciales de animación y fueron desarrollados para representar con mayor precisión los neones, reflejos, sombras profundas, transiciones de luz propia. Gracias a esto, la película terminó utilizando 327 tonalidades de color diferente, una cifra extraordinaria para una producción animada de esta época. Hay que entender que para emplear y para imaginar una ciudad cyberpunk, todas estas tonalidades tienen que estar presentes. E incluso, si ustedes se dan cuenta, muchas explosiones no son explosiones con animaciones repetidas. El proceso de producción también fue especialmente meticuloso. La mayoría de las escenas se animaron completamente a mano con un nivel de detalle muy superior al estándar de la industria japonesa de entonces, y pues cada movimiento fue trabajado para lograr esa fluidez casi realista, lo que hizo que la acción de las persecuciones y las explosiones se sintieran más pesadas, dinámicas y creíbles en pantalla. Esta fluidez visual se produjeron más de 160.000 acetatos o células dibujados a mano, un volumen de trabajo gigantesco que explica tanto su coste como su calidad excepcional, que por cierto, más adelante les daremos ese dato de cuánto costó esta producción. Hay algo que me parece muy interesante y es que su director, si lo vemos también desde el manga, es uno de los talentos más reconocidos dentro del género del mecha, que para quienes no estén familiarizados, este es un género de anime y de manga enfocado a robots gigantes, cyborgs y tecnología avanzada. ¿Qué tiene de especial el mecha? Que es muy detallista. Son cosas obviamente de tecnología, pero que el nivel de detalle que vemos en estas ilustraciones es absolutamente increíble. Un ejemplo dentro de la película, que es una escena que a mí me parece muy impactante, es cuando Tetsuo escapa del control del gobierno y se lanza por la ventana y podemos ver el edificio. Esa escena del edificio me parece increíble y se ven los detalles de cada una de las ventanas. Finalmente, dentro de este estilo, no muchos animes se han vuelto realmente populares. Hay varios que se me vienen a mi mente. Por ejemplo, Mazinger Z, que acá en nuestra región llegó a eso de los 2000, que fue que por lo menos yo tuve la oportunidad de verlo. Y, por supuesto, el gran conocido y con mucha popularidad como Neon Genesis Evangelion, que por cierto, ténganos paciencia por si alguna vez lo analizamos, está por ahí en los libros pensándolo. Creo que es importante hablar de cómo la cinematografía en este tipo de películas juega un rol clave en lo que busca representar. Si entendemos la cinematografía como todo el proceso visual que construye una historia, desde la planificación, la iluminación, los ángulos de cámara hasta la atmósfera, Akira la utiliza de manera más poderosa. Hay muchos momentos en los que la ciudad deja de ser solo un escenario y se convierte en una presencia activa que rodea y oprime a los personajes. Casi como si Neo Tokio fuera un organismo vivo, inminente, incontrolable y peligroso. Este es un tema que vamos a desarrollar con más detalle en próximos proyectos en Substack, así que estén pendientes. Tenemos muchas ganas de leer eso, Mafe, igual que todo lo que tenemos preparado. Pero ya es hora de hablar de algo bastante importante en Akira, el diseño de sonido. Karen, haznos los honores. Diseño de sonido. Para entender Akira, es necesario hablar de la figura central detrás de toda su atmósfera. Shoji Yamashiro, que en realidad es el seudónimo de Tsutomu Ohashi, se esconde un personaje increíble que es científico, compositor y productor. Él fue quien lideró el colectivo Heinon Yamashiro-gumi, un grupo artístico que en 1988 mandó a recoger los estándares de la industria del anime para crear una identidad sonora propia. En vez de componer la música después de tener lo gráfico listo, ellos aplicaron el método de pre-scoring o pregrabado. Básicamente grabaron toda la música antes de que la animación estuviera terminada, y eso permitió que el ritmo y la fuerza de cada escena se ajustaran perfectamente a los latidos del sonido. Ya entrando en lo que uno siente cuando ve la película, a mí me llamó mucho la atención que Yamashiro no se dejó llevar por la moda de los sintetizadores comerciales de esa época. Lo que hizo fue aplicar algo que le llamó el efecto hipersónico. Utilizó frecuencias tan agudas que el oído no las capta, pero el cerebro sí las siente. Y eso es lo que te mantiene con esa tensión en el cuerpo durante toda la película.
La música está diseñada para pegarte directo en el sistema nervioso. Se siente como una mezcla tal vez extraña para algunos, pero muy potente entre la cultura tradicional japonesa y todo un mundo tecnológico. Esa construcción sonora es la que te transporta de una a la corredora de las motos por todo Neo Tokio. Para mí, Battle Against Clown es el ejemplo más claro de esa experiencia de la cultura dentro de la producción. Ahí se usa un gamelan, instrumentos de Indonesia que suenan como metal golpeado y que le dan un toque frenético a las peleas. Y Requiem, con ese órgano y coros, te hace sentir que lo que le está pasando a Tetsuo es una cuestión aterradora. Para lograr todo esto usaron flautas shakuhachi, tambores del teatro non y sintetizadores. En la parte de los efectos de sonido, la moto de Kaneda es un hito total porque no suena a cualquier motor de la calle. Mezclaron el rugido de una moto de carreras con motores de aviones para que tuviera esa identidad que parece que silba y ruge al mismo tiempo. Lo mismo pasa con los poderes de los niños y de Tetsuo. En vez de salir con sonidos de rayos láser de jueguito, usaron zumbidos y estática que te hace sentir una presión física, como si el aire se pusiera pesado de repente. Siguiendo esta línea, algo que destaco y que me pareció muy rescatable es cómo usan el silencio, que permite sentir la magnitud del desastre de una forma mucho más real. Te seguiré por ese punto, Karen. Me parece también muy impactante cómo utilizan el silencio, porque es como que te van generando una tensión y te dejan sentir realmente lo que están sintiendo los personajes, esa incertidumbre de qué puede pasar, ese todo se destruyó en nuestra vida, ese ¿y ahora qué haremos? No sé, es muy diciente lo que puede decir el silencio. Sé que puede llegar a sonar contradictorio, pero incluso el silencio habla. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que todos los elementos de la película, justamente en la parte de efectos de sonido, yo siento que la película se me asemeja más a un documental de live action de la vida real que a una película de anime, porque, o sea, como si ustedes se dan cuenta, las películas de anime anteriormente conocidas, incluso las actuales, uno enseguida identifica elementos muy particulares de ellas, como que las bandas sonoras son muy explosivas, como que los efectos de sonido también tienen que ser súper exagerados, claro, por ese mismo estilo japonés clásico de hacer animación y de exagerar las emociones, pero como lo dijo Karen, habían momentos específicos donde se tenía que utilizar esas bandas sonoras que de paso también muy cyberpunks para el momento, y también metían esos sonidos industriales, sonido muy que uno podría escuchar más en la vida cotidiana que en una película de animación. Entonces, sin duda, creo que es una mezcla de que el autor quiso reflejar para la sociedad del momento en que lo creó un producto tanto que se escuchará lo más cercano a la vida real, como también darle ese punto de creación de anime con las bandas sonoras en los respectivos momentos cuando sonaron. La verdad es que todo esto hace que el diseño de sonido de Akira no sea solo algo técnico o estético, sino una experiencia que se siente en el cuerpo. Pero lo más interesante es que detrás de estas decisiones hay un montón de detalles y procesos poco comunes para la época que vale mucho la pena conocer. Así que ahora sí, pasemos a algunos datos curiosos de la película. Datos curiosos. Akira, vamos con los datos curiosos. Número 1. El presupuesto para realizar la película fue tan elevado que se necesitó juntar a varias compañías para poder realizarla. Esta sociedad fue llamada el Akira Committee y logró recaudar más de 1.000 millones de yenes o 10 millones de dólares, haciendo de ella la película animada más costosa hasta ese momento en Japón. Número 2. Steven Spielberg y George Lucas rechazaron la oferta del Akira Committee para distribuir la película en los Estados Unidos, diciendo que no estaba hecha para el mercado americano. El tiempo les daría la razón, pues al conseguir distribuidor, la película solo logró recaudar $400,000. Sin embargo, en la mente de las audiencias, logró convertirse en una película de culto precursora de éxitos como Ghost in the Shell, Matrix e incluso Inception. Número 3. Akira vio el futuro, pues en la película ambientada en 2019 vemos cómo la ciudad de Neo Tokio se prepara para recibir las Olimpiadas el año siguiente, es decir, en 2020. Bueno, resulta que en 2020 Japón realmente fue anfitrión de los Juegos Olímpicos. Si quieren ver estos datos curiosos en formato digital, los invito a que chequen nuestras redes sociales.
le damos conclusión a este nuevo capítulo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este análisis. Síganos en redes sociales, nos encuentran como El Amanecer del Cine en Instagram, Facebook, TikTok y próximamente Substack. También recuerden suscribirse en nuestras plataformas. Estamos en Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube y muchas más. No se pierdan nada de lo que vendrá más adelante. Akira es una película muy especial que vale muchísimo la pena ver, así que si les llama la atención pueden encontrarla actualmente en Netflix. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este análisis y recuerden que nosotros somos El Amanecer del Cine. Chao.